Esto es como un episodio de los dibujitos animados, ¿no? Donde hay tres personas que se están peleando y hay uno que se intenta escapar, tipo la Pantera Rosa. Entonces, y lo agarran de la cola y lo vuelven a meter en la pelea. Entonces, algo así es lo que está pasando ahora. Si ustedes recuerdan, ya van varias veces que la Argentina termina metida en el conflicto entre Irán y Estados Unidos. ¿Podremos zafar esta vez? ¿O hay que empezar a preocuparse? Hubo un acto de guerra al otro lado del mundo, en Irán, en Irak, mejor dicho. Un dron, vale decir, un arma de guerra nueva, de este tipo de guerra nuevo que hay, atacó aquí, en Irak, atacó y mató al número 3 de Irán. ¿Sí? Y entonces esto generó una conmoción mundial, aumentó el precio del petróleo, se cayeron las bolsas, todo el mundo está temblando porque en cualquier momento arrancan más ataques de Estados Unidos contra Irán o contra Irak. ¿Y esto qué tiene que ver con la Argentina? Ustedes veían recién el comienzo y todas las alternativas de lo que se está discutiendo ahora otra vez sobre qué pasó con la muerte del fiscal Alberto Nisman. Pero si uno salta un poquito hacia atrás, antes de la muerte de Nisman, antes de las denuncias de Nisman, lo que estaba en el trasfondo era Irán. Y no solo Irán, sino el interés de Estados Unidos de revivir la causa AMIA como un atentado cometido por Irán o por Hezbollah, que es una milicia cercana a Irán, y al hacer esto, declarar a Irán como un estado terrorista. Hubo una disputa en Estados Unidos, de lo cual se habló mucho, incluso habló en su momento la propia Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Porque los demócratas en Estados Unidos, que gobernaban, en aquel momento gobernaba Obama, firmaron un acuerdo de paz con Irán para terminar con la cuestión de la energía nuclear. Un acuerdo avalado por la Unión Europea, pero los conservadores de Estados Unidos, y además el aparato militar que siempre quiere que haya guerras, y la industria petrolera, querían que ese acuerdo no se firmara. Tampoco quería que se firmara Israel. Y el propio Benjamín Netanyahu, todavía premier israelí, va al Congreso de Estados Unidos y habla del atentado contra la AMIA. Y poco después pasa lo que pasa con Nisman, que todavía no sabemos si fue un suicidio inducido, si fue un crimen. Entonces, ese triángulo, Irán, Estados Unidos, Argentina, volverá a formarse. ¿Qué les quiero decir? Si Estados Unidos ataca con drones e Irán promete represalias, ¿qué represalias puede tomar Irán? ¿Atentados? Si bien nunca se han probado, no hay un atentado claramente probado que haya cometido Irán, sí son sus milicias, las milicias financiadas por Irán, las que hacen el trabajo sucio fuera del país. Vean esto, a ver si podemos volver a tener el mapa. Acá está Irán, país petrolero. Acá está Irak. Irán e Irak tuvieron una guerra en un momento dado, pero en el último tiempo, ¿sí?, Irán se convirtió, una vez que se fue Estados Unidos de aquí, de Irak, se convirtió en la potencia que fue pagando milicias, ¿sí?, que fueron dominando acá. También Irán pagó las milicias que permitieron que Siria se recuperara del Estado Islámico, que ya está derrotado. Y también tiene al famoso Hezbollah en el Líbano. Todo este sector petrolero, ahí tiene influencia Irán. Entonces, Estados Unidos, ¿qué es lo que hace? Quiere bajar esa influencia y otra vez se arma una nueva guerra por el petróleo. ¿La Argentina podrá quedar afuera de este triángulo o hay que empezar a preocuparse? Cuando en su momento esa guerra, esas discusiones entre Estados Unidos e Irán por el petróleo comenzaron, hubo un atentado en la Argentina, mejor dicho, hubo dos. Se sabe o se teme que Irán responda a través de sus milicias con atentados en alguna parte del mundo. Esto es lo que se está preguntando, ¿dónde van a ser los atentados? Irán ya dijo que va a tomar venganza por lo que hizo Estados Unidos. ¿Serán atentados en Estados Unidos? ¿Serán atentados en terceros países? ¿Serán atentados contra instalaciones petroleras como los que promovió Irán con milicias pagadas en Yemen contra Arabia Saudita? Hicieron temblar la industria del petróleo. Y entonces aquí uno se da vuelta y dice, oye, hoy mismo, un diario financiero, Bloomberg,
publicó a través de un funcionario que Estados Unidos, vale decir que Donald Trump estaba enojado con Alberto Fernández porque le había dado asilo a Evo Morales. Hoy yo lo entrevisté a Evo Morales y Evo Morales dice, sí, efectivamente, a mí me derrocó Estados Unidos por el litio, y me derrocó por el petróleo, y me derrocó por el gas. Esto es lo que está diciendo Evo Morales. Entonces, la influencia de Estados Unidos, la idea, y después cada uno podrá opinar si le parece bien o no que haya semejante dependencia de Estados Unidos o que Estados Unidos pueda alentar golpe de Estado o presiones aquí en América Latina. Pero a Evo Morales lo sacó Estados Unidos y esto es una verdad mundial en la práctica. En la Argentina, cuando haya una pelea por el petróleo en otra parte del mundo, cualquiera se da vuelta y mira Vaca Muerta. ¿Por qué? Porque Vaca Muerta y el petróleo que hay aquí en la Patagonia Argentina, hoy por hoy, es uno de los yacimientos nuevos más importantes que hay en el mundo. Y además ahora se sabe que Vaca Muerta no es solamente Vaca Muerta Petróleo, sino que se extiende casi hasta Santa Cruz como Vaca Muerta Gas. Y el gas es otro de los componentes fundamentales hoy por hoy en las guerras energéticas que se vienen en el mundo. La Argentina podrá quedar al margen de esto, podrá quedar al margen otra vez de esta pelea que va llevando a Estados Unidos contra Irán, u otra vez Estados Unidos se va a dar vuelta y va a decir, en Argentina hubo un atentado financiado por Irán y otra vez va a entrar esto a discutirse. A partir del documental de Netflix quedó en claro que Nisman era un hombre bancado de distintas maneras, cuando digo bancado, sostenido, con plata, con influencia y con actitudes por Estados Unidos. Se las paso a nombrar, por si ustedes no las recuerdan. Los Wikileaks habían demostrado que el fiscal Alberto Nisman reportaba a través del FBI a la Embajada de Estados Unidos. Se lo publicó en su momento y Nisman vivía, y Nisman nunca lo pudo desmentir. Él fue y le contó al FBI y a la Embajada de Estados Unidos cómo iba a ser una de las sentencias y uno de los dictámenes que iba a sacar respecto de la influencia de la inteligencia iraní en América Latina, algo que a su vez era un informe de inteligencia que le habían mandado de Estados Unidos. Le aparecieron cuentas a Nisman en Estados Unidos que nunca quedó claro quién le había puesto la plata. Es más, el que administraba una de esas cuentas era Diego Lagomarsino, ¿sí? Que te podía administrar una de esas cuentas, a quien, dicho sea de paso, Nisman tenía de ñoqui en la unidad fiscal AMIA. Y a su vez hubo otro detalle que en su momento pasó desapercibido, pero que ahora, a la luz de lo que dijo Ross Newland, el hombre de la CIA en la Argentina en todos esos años, respecto de su vínculo con Estiuso, que era el padrino de Nisman, Nisman manejaba un auto que no le pertenecía, creo que era un Audi, una gran camioneta, que figuraba a nombre de una empresa contratista de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, una empresa que por otra parte había tenido que investigar Nisman en su momento y que en algún momento había hecho trabajos para el padre de Mauricio Macri. Entonces, todo esto lleva a pensar, y ahora ya nadie lo discute, que el fiscal Nisman trabajaba orgánicamente con los intereses de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos acá. Todo esto nos lleva a pensar que otra vez, cada vez que hay, como en el efecto mariposa, en la otra parte del mundo, un dron de 20 metros por 11 disparó misiles teledirigidos y mató 11 personas, entre ellos el número 3 de Irán. Un general que es una leyenda, es un general que combatió en la guerra de Irán-Irak, un general que fue el que pergeñó la estrategia para que las milicias iraníes terminaran arrinconando al ISIS, el que hizo que el presidente sirio Assad no cayera en manos del ISIS. Bueno, ese general le pegaron un bombazo y lo mataron. Irán seguramente va a tomar una represalia. ¿Qué represalia tomará? ¿Una represalia con atentados? Seguramente, porque no tiene poder militar para atacar a Estados Unidos. Podrá atacar algún barco en el estrecho, ahí en el Golfo, y generar un aumento en el precio del petróleo. Entonces, las repercusiones en Argentina van a ser dobles. Por un lado, va a haber que pensar si otra vez no hay que pensar en que puede haber un atentado en la Argentina, porque ya pasó. Ya pasó que cada vez que hay un temblor en Medio Oriente, algo sucede en la Argentina. En las dos oportunidades que hubo atentados contra la embajada y contra la AMIA, había conversaciones de paz. En aquel momento eran conversaciones de paz entre israelíes y palestinos. Y esos atentados hicieron temblar esas conversaciones de paz. En este caso, habrá que empezar a preocuparse que otra vez un conflicto en Medio Oriente
con Argentina en el tablero. Cuando le digo Argentina en el tablero, le digo en serio, no es una casualidad y una cosa conspirativa o paranoica. Se discutió miles de veces en el Congreso de los Estados Unidos si el atentado contra la AMIA no era el único atentado que se le podía atribuir claramente a Irán en el exterior. O sea que otra vez se va a volver a discutir de qué pasó en la Argentina, qué pasó con la AMIA, qué tuvo que ver la muerte de Nisman, y así vamos a volver. Pero eso quiere decir que va a haber que preocuparse en la Argentina de que haya otro atentado. Y ni siquiera digo que lo pueda cometer Irán. Puede ser un atentado que alguien mande a cometer a nombre de Irán para complicar la situación de guerra y así al infinito, porque estamos hablando de guerras de inteligencia, donde nada es lo que parece. Donde a veces una cosa que se le atribuye a un autor la manda a hacer uno para generar un efecto en otra parte del mundo. Y después está el petróleo. Y Argentina tiene un yacimiento de petróleo muy codiciado en todo el mundo porque es un yacimiento nuevo. Y cuando el precio del petróleo aumente porque se viene una guerra en Medio Oriente, se van a dar vuelta y van a decir, che, acá en Argentina hay petróleo. Y ese petróleo, Estados Unidos lo va a querer para ellos, no van a querer que ni vengan los chinos, ni vengan los rusos, ni siquiera vengan los argentinos a quedarse con ese petróleo. Y ese petróleo va a entrar en discusión otra vez. Y ni les cuento el gas, que es mucho más que el petróleo. Ese triángulo que se activó hoy al otro lado del mundo con la muerte de un general iraní, ¿va a volver a afectar a la Argentina? Bienvenidos, esto es GPS.